es el que recibe, el que acepta al Señor Jesucristo. Por eso yo hablaba en un video del maestro del pensamiento. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia esté contigo en el nombre de Jesús. Amén. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estoy con el pastor, sí, usted lo conoce, este hombre que siempre trae una palabra que nos deja con la boca abierta. Así que quédate sentadita, sentadito, que hoy vamos a nadar mal adentro, pastor. Dios le bendiga. Dios bendiga, Yesenia, Dios Amén. bendiga a las personas que pues siempre optan por ver este canal, Excelencia Cristiana. Como dice nuestra hermana, compártalo, Sí. coméntelo. Para mí un gran placer pues compartir con ustedes su hermano Pastor Víctor Almanza. Amén, amén. Estaban hablando detrás de cámara y de verdad que a mí me encanta hablar con el pastor porque uno sale bien nutrido y así yo sé que tú también te vas a nutrir en este día. Así que toma tu mascota, toma tu lápiz y ve cogiendo tus apuntes para que sigas aprendiendo allá en casita. Pastor, sin más preámbulo. Bueno, gracias Yesenia. Tenemos otro tema hoy pues que a la gente le gusta a veces, le llama la atención y es sobre la mente. Vamos a hablar de la renovación de la mente. Y yo creo que es un tema importantísimo porque nosotros, pues, los seres humanos, no establecemos ese valor que la mente tiene y muchas veces la mente es vista simplemente desde un punto de vista humano. Incluso hay un dilema siempre a nivel científico porque hay una capacidad de lo que llamamos la mente que no es identificada, no es localizada a través de ningún estudio neurológico, neurocientífico. Ningún neurocientífico, ningún psiquiatra, ningún estudioso del cerebro o de la mente le puede decir a usted dónde se aloja la conciencia, dónde se alojan ciertas capacidades que el hombre tiene, aun cuando han dividido el cerebro en capacidades de orientación, de concentración, de lenguaje, de juicio, de memoria. Todas esas capacidades que entendemos que el cerebro humano genera, se quedan muy cortas, muy bajitas, muy pequeñas Aleluya. delante de la capacidad de la mente espiritual. ¿Y por qué sabemos que hay una mente espiritual? Porque la Biblia lo dice. El apóstol Pablo habla en Efesios 4:23 y dice que debemos tener una renovación a través del espíritu de la Amén. mente. Cuando dice el espíritu de la mente, está hablando de una parte más allá de lo que nosotros conceptualizamos humanamente. Entonces, hay una dimensión donde opera la mente espiritual que trae la transformación al hombre, que no es el cerebro que nosotros conocemos en su condición física. Y mira que en el cerebro se originan eh, procesos matemáticos, procesos cuánticos, que son complejos para el estudio humano. ¿Por qué digo que son complejos? Porque cuando se habla de procesos cuánticos y procesos matemáticos, se ve como algo un poco difícil de entender. La gente le tiene temor a los números, a la matemática y a ese tipo de cosas, y a la física cuántica ni se diga, porque es difícil de entender, pero hasta difícil de explicar. Pero el cerebro funciona a través de energía cuántica, a través de la luz, de los fotones que van al cerebro a través de la retina, que van y se transforman en imágenes en el cerebro. Todo eso es un proceso científico cuántico que se procesa en las neuronas del cerebro y que tiene una condición físico y no físico tangible. Entonces ahí vemos la grandeza de la capacidad cerebral que el hombre tiene. Y Sí. vemos los grandes hombres pensantes. Mire si es importante la mente y si es importante el tema que estamos tratando, que todas las grandes creaciones que usted ve, los grandes avances científicos, médicos y en todo el sentido de la sociedad humana, tienen una relación bastante estrecha, corta, apegada a la capacidad mental. Sí, O sea, los exacto. países desarrollados son países de un nivel de educación elevado. Los países menos desarrollados son países que su educación es mala, como el caso de nuestro país, que estamos como en el Sí. sexto lugar, no sé si hemos subido,
estamos en un sexto de primaria a Dios nivel mío. mundial. Entonces eso da pena, eso es penoso, porque mientras más ignorancia hay en el ser humano, mientras menos capacidad hay en el ser humano, mientras menos educación hay en el ser humano, pues entonces tenemos muchísimo más problemas, Sí, problemas de pobreza, problemas de delincuencia, así problemas de es. violencia. Todos esos problemas que vemos de deformación de la sociedad vienen por incapacidades cerebrales. Y en las calles usted se encuentra con infinidad de personas con problemas mentales Sí, que ni siquiera ellos lo identifican como problemas mentales. En estos días yo hoy escuchaba a alguien hablar del problema de la homosexualidad, por ejemplo, y hablaba de que cuando una persona tiene un trastorno mental, por ejemplo, que se cree que es un murciélago o cualquier tipo de cosa, lo llevan al psiquiatra porque está sí, alucinando y se entiende alucinando. que tiene un problema mental, tiene Así es. un problema, una situación en su capacidad cerebral y lo tratan como un enfermo mental. Pero cuando una persona dice que es mujer siendo hombre, no lo llevan a un No lo médico o llevan. a un psiquiatra porque lo aceptan y el mundo está aceptando lo malo como bueno, lo Sí, bueno como malo, y ha cambiado lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, pero eso es que una renovación mental. así es. La gente está siendo renovado mentalmente y está siendo llevado a pensar de una determinada manera. Entonces, el mundo te lleva a un alineamiento, a un pensamiento filosófico o político, social, a un movimiento cultural, a una transformación en el sentido de la condición de la vida del hombre. Pero ¿a dónde es que apela? Es a tu capacidad mental. Wow, la Entonces, mente. en la medida que el hombre se enferma mentalmente, en esa misma medida el hombre se aleja de Dios, en esa misma medida el hombre pierde las condiciones espirituales. ¿Cuál es el problema de la humanidad a nivel mental? Bíblicamente hablando, dice la Biblia que tienen una mente cauterizada, Ujú. tienen una mente vana, tienen una mente reprobada, tienen una mente entenebrecida, y eso es lo que la Biblia dice. Sí, Pero ¿quién ocasiona todo esto? Dice que Satanás. Que Satanás le tiene a la gente el entendimiento que entenebrecido. Entonces entenebrecido, nosotros cegado. tomamos Romanos capítulo 12, verso 2, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces viene el apóstol y te habla de una renovación del entendimiento. Y luego en Efesios te dice, transformado a través del espíritu de la mente. O sea, hay algo que nos ayuda a esa transformación, a Sí, esa nueva programación mental. Y yo decía en otra ocasión que Jesús hizo una actualización. Jesús vino a la tierra, hizo una actualización en el ser humano. Porque el pensamiento de aquellos siglos donde Jesús estuvo en la tierra era un pensamiento muy diferente al pensamiento que tenemos hoy. amén. Pero es muy diferente a la revolución que se ocasionó en aquel momento con el pensamiento cristiano o de los seguidores de Jesús. Porque cambió un paradigma que había de ver las cosas de una cierta forma o manera. Todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía y por lo tanto la actualización de todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento se da en el Nuevo Testamento a través de Jesús, quien inicia este movimiento revolucionario, no solamente para la condición de salvación del hombre, sino para el pensamiento. Escuche lo que estoy diciendo, y la renovación mental del ser humano. A partir del cristianismo surgen la mayoría de las primeras y más grandes universidades en el mundo. Y la gente no ve el evangelio desde ese punto de Así vista. es. Las grandes universidades fueron fundadas por movimientos religiosos. Sí, Las grandes líneas de pensamientos de los últimos siglos ha sido dirigida principalmente por la iglesia y por hombres de Dios. amén. San Agustín de Hipona, un gran filósofo y uno de los grandes proponentes de muchas de las doctrinas que abrazan la mayoría de las religiones cristianas en todas sus denominaciones, era un hombre, un intelectual, era un filósofo con capacidad, escribió incluso sobre esos conocimientos. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo desde el punto de vista no solamente humano, no solamente religioso, y nos vamos a un punto de vista intelectual y a un punto de vista espiritual, nos vamos a dar cuenta que la mente necesita una renovación en el Santo. espíritu. De ahí que usted se preguntará, ¿y cómo yo renuevo mi mente? Amén. Porque el que está allá afuera sabemos ya lo que hemos dicho. ¿Por qué la homosexualidad? La Biblia dice, Romanos capítulo 1, en todo el capítulo habla de ese problema mental. Dice que
tienen una mente reprobada. Reprobadas, sí es. ¿Qué es una mente reprobada? El que ha ido a la escuela sabe que reprobar es que no se llenó un examen correctamente, sino que se llenaron la mayoría de las preguntas o todas mal contestadas. Las respuestas no estuvieron bien. ¿Qué significa eso? Que no están en su sano juicio. No están pensando correctamente. Están equivocados y en el examen de la vida que llevamos todos, ellos no están llenando esas respuestas correctamente, esas preguntas, no le están contestando. Entonces, ¿qué están contestando? Sus propios deseos, sus propias pasiones, que son pecaminosas. Entonces, van directo aquí al pecado. Por eso Dios, en el libro de Génesis, capítulo 6, habla de que va a destruir al hombre cuando sucede el diluvio. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre van de continuamente al mal. ¿Qué significa eso? Que el hombre en sus pensamientos está todo el tiempo pensando en lo malo. Entonces, ¿por qué necesita la renovación? Porque necesita pensar en lo bueno. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo justo, en todo lo perfecto, en eso pensar. Porque el pensamiento se ejercita. Entonces hay personas pensando en los muñequitos, hay personas pensando en las novelas, hay personas pensando en Netflix, en la película, hay personas pensando en problemas, en hacer cosas incorrectas. Entonces necesita pensar en las cosas buenas. Amén. Necesita pensar en el amor, en la paz, en la misericordia, en la compasión. Entonces cuando entramos a ese tipo de pensamiento, nuestra condición de vida tiene que cambiar. Así es. Porque es una condición de vida más amigable con la sociedad y por lo tanto más amigable con Dios. Sí. Entonces los hombres que piensan alineado a Dios, piensan de una manera tan diferente que incluso pueden llegar a ser asesinados por la sociedad por su forma de pensar. Son rechazados por una gran mayoría, porque se ha creído por mucho tiempo, y es lo que vende la democracia, la supuesta democracia, que la mayoría tiene la razón, y eso no es así, comprobado que no es así. La mayoría no tiene la razón, la mayoría toma la razón por el poder de mayoría, y usted tiene que dársela. Pero no siempre la mayoría tiene la razón, eso no es verdad. Puede ser que la mayoría se equivoque y que un mínimo sí tenga la razón. Amén. Entonces, el asunto es de aceptarlo o no, porque usted tiene la posibilidad de aceptar las cosas o no aceptarlas. Así es. Y si usted no quiere aceptar una renovación en su mente para vivir conforme al formato, al programa, a la forma de vida que Dios diseñó para el ser humano, pues usted va a vivir entonces en la forma de vida que Satanás tiene para usted. Así es. Que es una forma de vida que no es un diseño, sino que es un desorden. Un desorden. Un desorden de vida. Entonces, eso es lo que vemos con una mente cauterizada, con una mente vana. ¿En qué piensa una mente vana? La mente vana está pensando en música urbana. La mente vana está pensando en la moda. La mente vana está pensando en los juegos de azar. La mente vana está pensando en alcoholismo, en prostitución, en cuántas cosas destruyen al ser humano y destruyen la sociedad. Entonces vemos una mente allá afuera cauterizada, una mente vana, una mente entenebrecida. ¿Qué es una mente entenebrecida? Una mente entenebrecida es una persona que viendo no ve y oyendo no oye. Y de ahí que Jesús lo decía. Ustedes viendo no ven y oyendo no entienden. Y usted dirá, ¿y esto? ¿Y qué es esto? Suena como un absurdo, pero no lo es. Hay personas que viendo las cosas la ignoran y prefieren no verla, sabiendo que están aconteciendo. No hacen nada para que cambie. Hay gente que ve cosas que no están funcionando bien, incluso pasa en las iglesias. Y quizás a mí me verán muy puntualizante con esto, porque yo siempre trato de tocar esos puntos, porque nosotros somos cristianos y la mayoría de las personas que ven estos videos, la gran mayoría son creyentes. Son creyentes, sí. Entonces, a veces en las iglesias usted puede ver cosas que no está bien y se hace de ojos ciegos y de oídos sordos. Y eso no es de Dios. Si usted ve el mal, tiene que apartarse, pero también tiene que apercibir a su hermano para que no caiga en el mal. Así es. Porque si usted se aparta y no apercibe a su hermano, entonces eso es egoísmo. Usted quiere salvarse usted quiere que le vaya bien a usted. Pues también desee lo mismo para su hermano, porque la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. Y si yo lo amo como a mí mismo, entonces yo tengo que apercibirlo. De lo que yo me apercibí, me di cuenta que era un mal, lo que podía causarme un mal, y que él está proclive a caer en él por cualquier situación. Entonces, la mente necesita una renovación por eso, porque es una mente reprobada, porque es una mente cauterizada, porque es una mente entenebrecida, porque es una mente vana.
Entonces usted ve un ateo, una persona que no quiere aceptar al Señor, tiene una mente entenebrecida. Sí, está entenebrecido. Usted le habla de Dios y cierra sus oídos, no quiere escuchar la palabra. Y sabe, en su interior sabe que existe algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque no hay otra explicación, no hay forma de explicar nada más allá de entender que hay un Dios creador y todopoderoso. Que nos hizo la mente con un propósito. Fue con un propósito, no solamente de usted hacer cálculos matemáticos, de ir a la escuela o de pensar en muchísimas cosas. O sea, la mente tiene muchísimas capacidades. Sí, muchas capacidades. Porque nosotros sabemos que tenemos la capacidad de originar ideas y pensamientos y que es el producto más elevado de la materia. Y que las palabras toman la forma del concepto en el cual son volcadas a través de las ideas y los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Pero ¿de dónde viene la conciencia y esa capacidad moral que está en un espíritu de la mente que no es el cerebro? No es el cerebro. Entonces el hombre no se da cuenta que nosotros tenemos una capacidad fuera de este cajón. Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Fuera de esta caja craneal, donde se aloja su cerebro, la materia gris y todo lo que usted tiene allá adentro. Más allá de esa parte física que hace un trabajo motor o motriz para todo este cuerpo y su funcionamiento, el ser humano tiene una capacidad espiritual. Y ese espíritu de la mente es el que recibe, el que acepta al Señor Jesucristo. Por eso yo hablaba en un video del maestro del pensamiento. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es el maestro del pensamiento? Porque el Espíritu Santo, cuando usted lo recibe, se aloja en una parte que no es la parte física material. El Espíritu Santo se aloja en el espíritu de la mente. Y ese espíritu de la mente es el que convence de pecado. ¿Por qué las personas creen? ¿Por qué las personas se arrepienten? ¿Por qué las personas tienen convicción de fe? Todo eso se origina en un lugar que no es el cuerpo físico, es un pensamiento. ¿Usted cree dónde? ¿Dónde está su creencia? Usted dirá que está aquí, porque es lo que usted entiende humanamente. Pero la fe va más allá de la parte física. ¿Por qué se puede enviar la palabra y que alguien sane? ¿Por qué se puede pensar en algo y que eso llegue a su vida? Es porque es una capacidad que trasciende en el espacio como si fueran ondas de transmisión de información. Entonces eso es muy profundo quizás. O quizás tienda a tener una necesidad de darle mente, como uno diría humanamente, o de pensar en eso. Entonces hay una capacidad. ¿Por qué usted ora? Cuando usted ora, usted tiene una revelación espiritual, tiene una información que no está aquí. Gloria. ¿Por qué Jesús enseñaba a orar e insistía en los discípulos a que orasen? Cuando Jesús dice que el Espíritu vendrá y nos va a enseñar todas las cosas, y nos va a dirigir, y nos va a enseñar, y nos va a decir las cosas del Padre, y nos va a revelar la voluntad del Padre, es porque ese Espíritu es una conexión de información que viene del reino, viene de Dios, de ese ser, a nosotros, y no viene necesariamente a nuestro cerebro, sino que viene a nuestra vida espiritual, a nuestro ser espiritual. Usted ha escuchado las experiencias de personas que han salido del cuerpo. Cuando salen del cuerpo y dejan el cuerpo en la cama, el cerebro no se va con ellos. Hello. Muy fuerte. O sea, cuando usted sale en una experiencia sobredimensional, multidimensional, que eso está comprobado que sucede y puede suceder, y su espíritu sale de este cuerpo y tiene una experiencia que no se puede tener en este cuerpo físico, usted sigue teniendo experiencia de lo que está aconteciendo. Porque cuando regresa al cuerpo sabe que eso sucedió. ¿Y cómo lo sabe? Porque ese espíritu trae esa información y entonces está en usted. Wow, muy fuerte. Entonces, hay una parte que Dios opera en nosotros que no tiene nada que ver con este cajón de carne. Y ese espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que va a tu lado. La palabra que se utiliza en el original de las traducciones es paracleto. Paracleto. Que lo que significa es el que va a tu lado, el que va contigo. Por eso Jesús hablaba del consolador. El consolador. El consolador es una persona que está a tu lado para apoyarte, para dirigirte, para guiarte. Entonces, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios, es otra cosa. Entonces,
hay una relación entre el espíritu que va conmigo y el espíritu que entra en mí. Porque cuando entra en mí, esa misma información que está conmigo, lo que hace es que se me revela. Wow. Pero está a mi lado y yo no la puedo ver. Está conmigo, pero hay forma de yo conectarme con ella. Entonces, en la oración, por ejemplo, que yo tomaba ese punto, tú tienes una conexión espiritual. Entonces, la comunicación que hay no es con tu mente cerebral, es con el espíritu de la mente, que es lo que origina los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que viene? El espíritu de Dios habla al espíritu del hombre. Y eso es lo que la Biblia dice. Gloria. O sea, Dios no trata con carne, Dios trata con espíritu. Con espíritu, sí es. Por eso es que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene comunicación con Dios. Por eso es que el hombre que está allá afuera con una mente reprobada, con una mente cauterizada, entenebrecida, hasta que el Espíritu no viene a su mente, el Espíritu Santo, no puede arrepentirse. Por eso la Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces ahí empieza lo que yo llamo una renovación de la mente. O sea, automáticamente yo empecé a creer, ya mi mente empieza a tener una nueva programación. Sí es. Yo empiezo a sacar y a borrar archivos de mi mente que no me son necesarios y que algunos de ellos me eran de destrucción, me eran de malestar, no me eran de bien. Entonces yo empiezo a dirigirme de otra manera, pero es que hay una nueva programación. Entonces, esa renovación del entendimiento que habla el apóstol Pablo es la que sucede en todo creyente. El creyente no piensa como piensa el mundo. El creyente no piensa como piensa el homosexual. El creyente no piensa como piensa el hechicero. El creyente no piensa como piensa el engañador, el mentiroso. El creyente piensa como piensa Jesús. Aleluya. Entonces, de ahí que el apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Corintios 2:16. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, eso tiene una importancia. Sí. ¿Y cuándo es que adquirimos la mente de Cristo? Cuando entramos al proceso de la renovación de nuestra mente. Creemos, y la creencia está en esa mente espiritual. El espíritu de la mente me da la convicción de que Dios es verdadero, de que la salvación es real, de que yo soy un ser para trascender más que un ser simplemente contingente creado para estar aquí, sino que también Dios me creó para trascender más allá de la vida y de la muerte. Sí, sí. Entonces eso renueva mi mente. Entonces ya yo no pienso igual que el que piensa que cuando se muera todo acabó. Entonces el que tiene ese pensamiento en su mente, lo que piensa es voy a acabar con todo lo que haya porque ya yo no tengo más vida. O sea, es a beber y a gozar porque el mundo se va a acabar. Y eso es lo que hace el que no tiene una renovación en su mente espiritualmente hablando. Lo que hace es que vive carnalmente como un animal, destruyendo, consumiendo y acabando con la naturaleza y con todo lo que esté a su paso. Y no tiene reparos para ejercer cualquier acto de violencia hasta contra sus esposas, sus familiares. ¿Por qué razón? Porque tiene una mente cauterizada. Así es. Entonces, es necesaria una renovación de la mente. ¿Qué pasa con un hombre cuando es violento con su esposa, cuando es un delincuente, homicida, ladrón, y de repente el Espíritu Santo viene a su vida? ¿Dejó de pensar? ¿Fue mudado? Es el mismo hombre, pero hubo una renovación en el pensamiento, en sus ideas. Y eso cambia todo su ser. Amén. Entonces, la mente es importante porque la Biblia lo dice. De ahí que Dios dice que el último pacto es un pacto que no trata simplemente con el intelecto humano, sino que se escribe y se da en el corazón y en la mente. Wow, muy fuerte, pastor. Sabe que muchas veces nosotros, no sé en qué barrio usted vive, pero sabemos que aquí en nuestro país, República Dominicana, hay muchos barrios que la delincuencia está ¿cómo te diría? Está a la vista de todo el mundo. Y muchas veces vemos hombres
de que son delincuentes, que son malos, y que la gente dice, wow, pero ese hombre tiene una mente cautiva, una mente que solamente piensa en hacer maldad. Y hablamos y uno mismo mira a la persona y dice, wow, pero este hombre, y cuando uno oye la noticia, uno ve las cosas que está pasando, uno dice, wow, pero este que hizo eso tiene una mente diabólico y animal, pero este hombre sí fue esto, fue aquello. Y nos expresamos así, pero vemos que muchas veces esas personas que actuaron así, hicieron cuantas cosas que no era bueno a la vista del hombre, ni tampoco a la vista de Dios, pero vemos que de repente tienen un encuentro con el Señor y esa mente renovada es cambiada. Y mucha gente dice, hay personas que dicen, yo no creo en esto, porque después que mató, que robó, que hizo eso, que hizo aquello, mira ahora cómo está. Y vemos que esa persona que en una esquina tú te encontrabas con esa persona, te jalaba una pistola, te jalaba un cuchillo, te jalaba un machete, te atracaba o te decía una palabra obscena, o muchas veces con tu mirarlo que te quería brincar, darte un pecozón, cualquier cosa. Ya cuando tú te encuentras con esa persona, ya tú te encuentras con una persona renovada, Claro. una persona que no es solamente tuvo una renovación por dentro, hasta por fuera, que a veces uno dice, bueno, por lo menos hay un joven que vive, que es mi vecino. Ese muchacho fue rescatado y él andaba de una manera que la gente decía, wow, pero la droga lo tiene loco y esto, pero se convirtió. Y después que él se convirtió en un muchacho de un buen físico, de muy buen mozo, que yo decía, bueno, ni Brad Pitt. Porque después que él vino a los caminos de Dios, él se encontraba muchas muchachas, mujeres, que no le hacían caso en un tiempo, después empezaron. Y el muchacho se puso muy lindo, muy hermoso, y ya como él hablaba y como él se comportaba, ya no era igual. Hubo un cambio, una transformación en él, aunque lamentable del caso volvió para atrás. Es lamentable. Qué bueno que me llegó eso a la mente. Cuando pasa eso con esta persona, ya que después de tener una mente renovada, que después de estar haciendo cosas indebidas, ya de repente tiene un encuentro con el Señor, como decimos, y se convierte y vemos que ya hay una renovación, por lo menos lo que vemos por fuera, ya renovado, que ya no anda sucio, no anda haciendo cuantas cosas, pero de repente vuelven otra vez y cae en lo mismo que en un tiempo estaban. ¿Qué pasó con esa persona? Yo siempre digo que el que regresa hacia atrás, se devuelve de este camino, nunca ha conocido a Dios. Nunca he conocido a Dios. Y creo que es bíblico, o sea, el que conoce a Dios no se devuelve. Sí. Porque conocer es más que un término humano. Cuando yo conozco a Dios es cuando ya yo tengo una intimidad que yo sé en lo profundo Muy de mi fuerte. ser, más allá del conocer en el sentido limitado del cerebro humano. Así es. Y es lo que venimos hablando de la renovación del espíritu de la mente, de la renovación sí. de la mente. O sea, no ha habido una renovación cuando una persona regresa hacia atrás. Ahora, ¿qué pudo haber? Sí, claro que hubo algo, porque nosotros sentimos muchísimas cosas Sí. que no son necesariamente capacidades mentales. En nuestras emociones se manejan situaciones que nos llevan a tener un sentido de bienestar. Y cuando yo me siento bien en un lugar, hay personas que van a los centros, yo conozco adictos a las drogas, por ejemplo, que van a los centros cuando ven que están muy demacrados, en una condición física muy mala, y duran 2 o 3 meses restaurándose físicamente y salen y vuelven otra vez al Vuelven vicio. otra vez, así Fueron es. a recuperar fuerzas para volver a lo mismo porque estaban al borde de la muerte. Dios. Y lo hacen y regresan otra Así vez. es. Entonces uno se da cuenta que no es sincero lo que está sucediendo en ellos. Entonces cuando el arrepentimiento no es del Espíritu Santo, sino del ser humano, cuando yo me puedo arrepentir de algo como hombre. Hay gente allá afuera que se arrepiente de cosas Sí, malas que ha hecho sí. y no son cristianos. Y no son cristianos. Dicen, no, sí. yo no puedo hacer esto porque estuvo mal. Esto estuvo mal. Y se arrepienten y no lo hacen. Pero el arrepentimiento que trae la renovación de la mente es otro. Porque es el mismo Espíritu Santo que viene a nuestra mente. Y cuando viene, entonces nos redarguye y nos corrige, nos instruye. Ujú. Entonces, por eso, aunque yo no tenga la capacidad, aunque no tenga las condiciones, yo quiero servirle a Dios. Así es. Porque el Espíritu Santo vino a mi vida. Entonces ya las cosas es diferente. Entonces hay una situación que pasa con el ser humano, con el creyente, y es que el ser humano se resiste a los cambios. El ser humano se resiste a recibir una renovación. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, ya cambiando un poco la línea que estábamos conversando ahora,
del lavado de cerebro. Y usted escucha gente decir, a ese le lavaron el cerebro. Y el cerebro se lava. Pero es un término que las personas utilizan. Sí, yo lo he escuchado. Para decir que si una persona, por ejemplo, está en una iglesia y está muy enfocado en su religión, fue que ahí le hicieron un lavado de cerebro. O sea, porque no entienden lo que es la renovación Y de la mente. se usa eso mucho aquí en nuestro país. Sí, por eso lo digo, porque aquí en República Dominicana la gente habla mucho de eso. Eso Sí. fue que le lavaron el cerebro, porque él no era cerebro. así, él no hacía eso. Mira, ahora nada más quiere hacer esto, aquello. O sea, le cambiaron la forma de pensar, es lo que quieren decir cuando dicen esto, para que la gente pueda entenderlo en cualquier lugar. Cuando se habla de un lavado de cerebro, se habla de que le cambiaron la forma de pensar, de actuar y de comportarse. Así es. O sea, hubo un cambio radical en la persona. ¿Y qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la creencia en Dios? Es que nos hace a nosotros un cambio, una transformación, una metamorfosis. Y esa transformación viene por una renovación de la mente. Pero no estoy hablando del cerebro que origina pensamiento. Volvemos al punto donde los pensamientos espirituales están más allá de lo físico. Por eso es que usted ve que hombres y mujeres de Dios en la Biblia, haciendo un paréntesis, pues podían ver cosas aún siendo ciegos. Así es, muy fuerte. Cuando la mujer de Jeroboam se presenta donde el profeta, fue hasta disfrazada y el profeta era ciego. Y el profeta, desde que ella llega a la puerta, le dice, ¿por qué te disfrazas? Mujer de Jeroboam. Entonces hay una capacidad espiritual en el hombre de Dios que puede ver aún sin los ojos. Sí es. Porque los ojos tienen una capacidad dirigida por el cerebro. Dios. Pero la parte espiritual, ese poder de información y de tener esa condición de comunicación con Dios y de trascender y de hacer cosas visibles, traídas del mundo invisible, no necesitamos los ojos para verla. Y de ahí volvemos al punto que Jesús le decía, ustedes tienen ojos para ver y no ven. Así es. Oídos y no escuchan. Porque las cosas espirituales no se manejan en el nivel humano. Entonces, los pensamientos del Espíritu de Dios que se transmiten a los pensamientos del Espíritu del hombre no se van directamente al cerebro, sino al espíritu de la mente espiritual. Santo. Y esa mente espiritual es donde se aloja la convicción, donde se aloja la creencia, la fe. Aleluya. Por eso la fe es un don. Pero es un regalo espiritual. Los dones se alojan en el hombre espiritual. Y el hombre espiritual utiliza al hombre físico para hacer las obras del espíritu. Así es. Porque de no hacerlo, la carne nunca lo quiere hacer. Tiene que haber obligatoriamente un sometimiento de la carne al espíritu. Sí, y para que eso se realice, tiene que haber una orden de una mente superior a la mente del cerebro humano. Entonces, esa mente superior, que es lo que la gente habla en algunas creencias o algunas líneas de pensamiento místicos y demás, lo que se llama los niveles de pensamiento, o se me va la palabra ahora mismo, que la gente habla de niveles de conciencia. Eso que hablan de niveles de conciencia, están hablando de un espíritu de la mente que rige el mundo físico, pero primero tiene que regir mi cuerpo físico. Aleluya. Entonces, por eso es que muchos datos que usted maneja en su capacidad no tienen nada que ver con las capacidades cerebrales. De ahí que una persona viene a servirle al Señor y no es un intelectual, ni siquiera a veces sabe leer, incluso puede ser un analfabeto. Y Dios lo utiliza en una dimensión tan poderosa que Dios dice, yo tomo lo vil, lo menospreciado y avergüenzo a aquellos que se creen sabios. Se creen sabios, sí. O sea, los sabios y los entendidos no han querido recibir a Dios. Entonces a Dios le ha placido salvar a otros por la locura del evangelio. Para el evangelio. Entonces es una locura, pero es para el que se pierde, porque no puede entender esos procesos mentales espirituales. La locura, ¿qué es? Un problema mental. Pero ¿cuáles son los que tienen una locura desde el punto de vista lógico, humano, social y de todos los puntos que usted quiera verlo? Las personas que están allá afuera actuando como animales irracionales. Sí. Porque no son dirigidos por una renovación mental en el espíritu de la mente, sino por una condición humana en su cerebro y en sus capacidades y facultades cognitivas humanas. Así es. Para hacer cosas que no convienen. Por eso la Biblia lo tipifica como una mente reprobada, una mente cauterizada, una mente entenebrecida, una mente vana, una mente que no tiene la capacidad de reconocer y hacer las cosas correctas. Así es. ¿Y qué es lo que hace Dios en nosotros? Que renueva nuestra mente. Entonces Jesús es una actualización espiritual para toda la humanidad.
Todo el mundo se formateó a través de Jesús y se está formateando. Aleluya. Ha habido un formateo, se borró todo lo que el hombre creía, todos los tabúes que el hombre tenía, todos los niveles de Sí. conciencia, de ciencia y demás, pensamientos filosóficos, todo eso fue borrado para enseñarnos a nosotros la verdadera identidad del ser humano a través de una renovación de la mente para tener una conciencia plena. Así es. Porque la conciencia, que es lo que no puede identificar ningún doctor en ninguna ciencia o neurociencia del cerebro, es una capacidad que Dios nos ha dado para saber quiénes somos. Santo. Y lo que nosotros somos no es nada lo que usted ve en el espejo humanamente hablando. Amén. Entonces así. Y es por eso que muchas veces nosotros mismos vemos cosas que Dios hace y aún nosotros siendo creyentes, nuestra mente es como que, wow, pero eso no me cabe en la mente. Hay cosas, imagínense que un ser humano le diga a un muerto, levántate en el nombre de Jesús, y ese muerto se incorpora. Eso no es un pensamiento humano. Uno dice no, porque una gente humana que no tenga la mente cambiada, renovada en el espíritu, no lo va a entender. Un pensamiento humano no ora por un enfermo terminal de una enfermedad cancerígena o demás. De que no puede. Una mente humana no le dice a nadie cuando el papá viene y le dice, mi niña murió, como el caso de Jairo y su hija, y le va a decir, no, tu niña no está muerta, está durmiendo. Está durmiendo. O sea, eso no es razonable en ninguna mente humana. Para eso hay que tener una renovación de la mente que solamente se logra a través del Espíritu Santo. Así es. Por eso es la necesidad de que usted que me ve que es creyente, procure una llenura del Espíritu. Sí, es muy importante. Porque eso. mientras más lleno usted está del Espíritu, no hay espacio para ningún pensamiento, ninguna idea que no sea de Dios. Dios, así es. ¿Por qué la Biblia habla, por ejemplo, de la meditación? A veces hay personas que me preguntan sobre eso, porque eso es muy desconocido en el mundo cristiano común, tradicional. La meditación hace que nuestra renovación sea constante. El que lee la Biblia solamente, la mayoría de veces no la entiende. El que medita la Biblia entra a una dimensión más allá de la letra física, a penetrar allá en el espíritu de esa palabra. Así es. Y cuando se conecta en el espíritu de esa palabra, el espíritu de su mente le trae una revelación más allá de lo que el hombre puede conceptualizar con sus capacidades intelectuales. Entonces entra a unas capacidades que son locura para el que no tiene el entendimiento espiritual, porque trasciende. Entonces trae una información que está en los aires, que está en Dios, pero que físicamente no se puede materializar hasta que yo no la expreso o la realizo. Entonces de ahí que el hombre de Dios que obedece a Dios y busca su voluntad, la información que tiene en la mente no es información que adquirió de un líder, de un hombre, de una persona. El que le sirve a Dios y tiene una renovación mental, recibe informaciones directas de Dios y sabe lo que tiene que hacer. Y cuando un hombre de Dios, profeta, predicador, pastor, quien sea, le dice, mira, Dios te llamó para que tú seas maestro, ya lo sabía. Así es. O sea, cuando tú tienes una verdadera renovación mental, la mayoría de veces cuando alguien quiere venir a decir que Dios va a hacer algo contigo es porque ya Dios ha tratado contigo sobre eso. Y es como una confirmación que le da. Claro, porque tú tienes una relación con Dios y esa relación se conecta a través del Espíritu. Y el Espíritu lo que conecta la información de Dios a la información en tu mente, pero no a la mente del cerebro humano, sino a la mente espiritual, que es la que rige el ser espiritual, que lleva al alma a convencerse de lo que tiene que hacer. De ahí viene la convicción, porque el alma toma la personalidad y asume que el cuerpo tiene que descansar, pero el espíritu asume al alma y le dice, no, como tú eres que dirige, tú lo que tienes que decirle al cuerpo que tiene que orar. Entonces hay un mandamiento de ese pensamiento en esa mente renovada, hacer las cosas que convienen. Entonces no es que yo voy a ver una película, es que yo voy a predicar. Entonces ya yo veo la importancia en el discernimiento de lo que es más valioso que otro. Porque hay personas que no disciernen, porque su espíritu en su mente no está ejerciendo la función. Así es. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su mente, ya usted discierne las cosas. Y usted dice, esto es de Dios y esto no es de Dios. Así es. Entonces una mente reprobada no tiene ese discernimiento. Dios, muy fuerte. Una mente reprobada lo que hace es que toma lo que más le convenga, lo que se sienta más cómodo, lo que se sienta más tranquilo, lo que sea de más satisfacción humanamente hablando. Entonces ahí está la diferencia entre el pensamiento de la mente espiritual y el pensamiento del cerebro intelectual del hombre. El cerebro tiene capacidades para manejar datos, informaciones, como yo le decía,
números, matemáticas, para manejar informaciones cuánticas. Pero la información espiritual trasciende a todo eso. Por eso, una persona con un gran pensamiento te puede hacer una gran creación, humanamente hablando, una ecuación científica y lograr crear cosas que el hombre le sirven para su vida y le facilitan la vida. Pero un hombre espiritual puede hacer cosas más allá de esa física que pueden cambiar un diagnóstico de uno que estudió ciencia. Así es. Una mente humana te puede ser un científico, un doctor, un especialista y tener todas las capacidades humanas, doctorado, maestrías y demás, y poder decirte en un diagnóstico, tu cáncer es terminal y te quedan 3 meses de vida. Pero la mente espiritual que ha sido capacitada y renovada por el Espíritu Santo, no sabe nada de lo que es un problema renal, de lo que es un problema de cardiopatía, no sabe nada de lo que es hipertensión, pero te dice, ese cáncer, esa enfermedad que tú tienes, el que hizo ese órgano, lo puede volver a hacer de nuevo y restaurarlo nuevamente nuevo. Ese que hizo ese órgano domina todas las partículas y puede sacar esas células que están creciendo para enfermarte y no mueren y poner células nuevas y que ese órgano esté en tu vida hasta que tú mueras como si fuera el primer día que lo hicieron. Dios. Eso lo hace Dios. Sí, entonces, cuando la persona va al médico, ¿qué sucede? Sucede que el diagnóstico cambia. Y no lo cambió el bisturí, no lo cambió una operación con rayo láser, con un avance tecnológico de poder hacer las cosas más fáciles y más precisas, sino que lo cambió el que tiene la capacidad de establecer los pensamientos para crear no solamente aquella ciencia y aquellos objetos que se utilizan para la operación y para curar a la persona, sino el que creó ese órgano que la persona va a curar. Dios, entonces, cuando tú entiendes esa dimensión de Dios, donde tú entras a entender que no hay nada imposible para el que cree, es porque tú tienes una mente renovada. Amén. Así se acercó la mujer con el flujo de sangre, que muchos consideran desde el punto de vista científico que era un cáncer vaginal, porque tenía 12 años sangrando y ningún médico podía hacer nada por ella. Y nadie dura tanto tiempo desangrándose, al menos que Dios no quiera glorificarse. Un propósito. Dios quería glorificarse con lo que trajo a través de esa mujer. Así es. Esa mujer tenía un cambio de pensamiento. En su mente estaba, si yo toco el manto, seré sano. Eso no lo pensaba todo el mundo, porque había muchísimos enfermos que estaban esperando que Jesús pasara para que orara por ellos. Ella no pidió oración. Entonces, cuando tu mente es renovada, tú ni siquiera tienes que pedirle a nadie que ore por ti. Tú sabes que tienes una conexión fácil con Dios para obtener el milagro. Cuando tú tienes una mente transformada, una mente renovada, tú no vives en lo natural y la gente te va a ver diferente porque realmente tiene que verte diferente. Hay un cambio. La gente va a decir, ¿qué le pasa a este? Porque está haciendo las cosas diferentes a como la hace el mundo, a como la hace la mayoría. La mayoría de la gente en el mundo no son cristianos. Aleluya. Somos menos de 2.000 millones de habitantes cristianos en un mundo de 8.000 millones. Estamos hablando de aproximadamente una tercera parte de la humanidad. Aleluya. ¿Qué le dice esto? Que la mayoría no tiene la razón. La mayoría de gente necesita una renovación en su mente. Necesita a Cristo, necesita una actualización para empezar a funcionar correctamente con el manual de vida que Dios estableció para un diseño perfecto. Así es, wow, qué hermoso, qué lindo, oye, son aprendizajes que verdad que es necesario en nuestra vida y espero que usted haya tomado apunte de toda palabra que Dios ha traído hoy. Y que cada día le pidamos al Señor que renueva nuestra mente. Amén. Que nuestra mente sea cambiada, nuestro pensamiento, esos pensamientos inicuos, esos pensamientos que no son agradables al Señor, sean cambiadas, sean renovadas en el nombre de Jesús. Cada día, pastor, yo creo que necesitamos renovación en nuestra mente. Más que a pasar el tiempo con tantas cosas que estamos viendo, cuántas cosas están pasando, cuántos cambios están pasando. Y mucha gente, según va pasando los tiempos, su mente van cambiando, muchas veces para bien, otras veces para mal. Pero esperamos en Dios que nuestra mente sea cambiado, sea para las cosas positivas en Dios. Así es. Y hasta que no entendemos esto, vamos a estar dando pasos inciertos. Hay muchos creyentes que necesitan actualizar su mente. No siempre lo que a nosotros nos enseñan está correcto. Una mente actualizada puede corregir errores, puede corregir enseñanzas falsas, erróneas, enseñanzas que quizás personas hasta sin intención pudieron haberlo enseñado incorrectamente. Usted tiene que abrirse a la renovación. Porque si usted no se abre a la renovación, entonces se va a quedar encerrado en una limitación mental.
Y vemos gente que cree que la fe es simplemente un culto de devocional cultural y mensaje. Así es. Y lamentablemente la fe es mucho más que eso. Sí, transciende más Entonces allá. la fe nos lleva a operar en un mundo espiritual que no es regido por la mente humana. Por eso es que la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesús. Amén. En un término antropomórfico, en un término humano, ¿qué es lo que significa? Que en la cabeza está el mandato, está el comando, está el cerebro. Y está diciendo los pensamientos, las ideas de la iglesia no las rige el hombre. El hombre no puede cambiar el formato para decir, bueno, como la sociedad va por este camino, yo voy a traer los jóvenes con esto ahora, con lo que está de moda. El evangelio no funciona así. Así es. Porque la renovación de la mente del creyente viene a través de la dirección de la mente primaria que dirige el cuerpo, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que actualiza. Jesucristo es el que te dice muévete aquí o muévete allí a través del Espíritu Santo. Y cuando el hombre de Dios se mueve, si no se mueve bajo la voluntad de Dios es porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos podemos conformar, sino que tenemos que transformarnos. Y la transformación viene a través de un entendimiento nuevo, a través de un conocimiento revelado al espíritu de nuestra mente. Dios mío, de verdad que eso está bueno. Quisiéramos seguir hablando, pero sabemos que nuestro tiempo aquí en cabina es limitado. Pero sé que usted ha aprendido, yo también estoy aprendiendo, Joan está aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que el Señor renueva cada día nuestra mente y que seamos mejor persona cada día y que aprendamos más de Dios y que nos aferremos más a las cosas de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Suscríbete, dale like, dale me gusta, comparte, para que YouTube pueda recomendar este canal y este canal pueda llegar a muchos lugares y la gente pueda disfrutar de los videos y aprender de cada palabra que Dios trae a este lugar para beneficio de tu alma. Amén. Está contigo o estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo y nuestro pastor, su hermano pastor Víctor Almanzar. Necesitamos un pensamiento de hijo de Dios. Santo. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.